Bueno, nos toca desarrollar la última unidad de la parte de Derecho Aeronáutico. Ya adelanto que la lista voy a llamar hoy al terminar. Así que los últimos 5 minutos voy a llamar la lista. Y la última unidad, que es la unidad 12 de Derecho Aeronáutico, nos habla del Contralor de la Navegación y Servicios Aéreos. Cuando hablamos del término navegación, aclaro de que es término que se usa igual indistintamente en derecho aeronáutico como en derecho marítimo. En este caso es la navegación aérea, en el otro sería la navegación acuática. Bueno, y siempre dentro de lo que es la esfera de nuestro Código Aeronáutico, Ley 1860/2002, vayan al artículo 334, que establece que la Autoridad Aeronáutica Civil, a través de sus órganos de contralor y fiscalización, velará por el cumplimiento de las normas del presente código, de convenios internacionales, anexos técnicos al Convenio de Chicago, regulaciones o normas vinculadas a la aeronáutica civil y dictadas por la Autoridad Aeronáutica Civil. También velará por los principios aeronáuticos para el desenvolvimiento armónico, racional, eficaz, económico y seguro de la explotación de los servicios aéreos. Dicha autoridad también tendrá la obligación de observar y hacer cumplir las normas que afecten a la aeronáutica civil, de conformidad a las facultades que le son conferidas por este código y demás normas complementarias. Entonces, resumiendo un poco este artículo, cuando hablamos del Contralor de la Navegación Aérea y Servicios Aéreos, estamos hablando de la persona o del órgano administrativo gubernamental encargado de fiscalizar todo y atender y buscar soluciones a todo lo que sea atinente a la navegación aérea y sus accesorios. Todo lo que desarrollamos hasta hoy en día, abordaje, colisión, etcétera, etcétera, todo debe estar fiscalizado, controlado por un organismo. Y ya han de saber cuál es nuestro organismo en el Paraguay, que ya venimos repitiendo en cada clase, que no es otro que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, por sus siglas DINAC. Esa es la autoridad aeronáutica civil encargada o con la función de contralor de todo lo relativo a la navegación aérea y sus accesorios. Eso es lo que define el artículo 334 resumiendo. Y complementa el artículo 335 del Código Aeronáutico al decir que para la explotación de servicios de transporte aéreo internacional regirán los tratados internacionales multilaterales y bilaterales aprobados y ratificados por el Paraguay, y las concesiones especiales que otorgue la autoridad nacional correspondiente sobre la base de su política aérea internacional y las disposiciones de este código. Eso complementa con respecto a lo que es el tema de contralor. Igualmente, el artículo 336 dice que la Autoridad Aeronáutica Civil regulará y reglamentará sobre las concesiones de explotación de los servicios aéreos regulares y no regulares dentro del país, atendiendo los principios sustentados en los dos artículos precedentes, así como todo lo concerniente a la aplicación del presente código. Siempre dentro de la función de contralor, acá encontramos de que también la DINAC es la encargada de regular y reglamentar las concesiones de las rutas aéreas, ya sean servicios regulares, por ejemplo, aquellos que se efectúan con frecuencia. Para dar un caso, hasta hace poco llegaba a Pedro Juan
este transporte aéreo Gol del Paraguay o algo por el estilo, que dejó de venir ya ahora, pero creo que va a Ciudad del Este o Encarnación. Eso, por ejemplo, es una frecuencia regional llamado vuelo de cabotaje. Los vuelos de cabotaje, cuando encuentren por ahí la palabra cabotaje, son los vuelos internos dentro de un país. A diferencia de los vuelos internacionales, que son aquellos que se realizan de un país a otro. Entonces, todo lo concerniente a los vuelos regulares, que pueden ser de cabotaje o internacionales, y igualmente aquellos no regulares, por ejemplo, los taxis aéreos que se emplean de manera ocasional, no regulares, todo eso es contralor o es materia de contraloría de la DINAC. Eso dice el 336. El 337 también le atribuye a la DINAC la fiscalización del espacio aéreo, aeródromos y demás instalaciones aeronáuticas en el territorio paraguayo que no sean militares. Todo ello será ejercido por la Autoridad Aeronáutica Civil, salvo norma legal que disponga lo contrario por excepción. Entonces, la DINAC regula todo lo concerniente a la fiscalización del espacio aéreo, aeródromos y demás instalaciones aeronáuticas dentro del territorio nacional paraguayo, salvo los que son militares o concernientes a las fuerzas aéreas militares que tienen una regulación especial que escapa al ámbito de la DINAC. El artículo 338 también, sobre el tema de la Contraloría, establece de que la defensa del espacio aéreo estará a cargo de la Fuerza Aérea y ésta brindará a la Autoridad Aeronáutica Civil toda asistencia a los efectos de aplicar las normas sobre circulación, identificación de aeronaves en vuelo sobre el territorio nacional y la aplicación de las medidas de seguridad debidamente establecidas. Para la defensa más efectiva del espacio aéreo, se coordinará un sistema de vigilancia integrada entre la Fuerza Aérea y la Autoridad Aeronáutica Civil. O sea, de que el 338 del Código Aeronáutico establece una suerte de mancomunión de funciones entre la Fuerza Aérea, que corresponde al eslabón militar del país, de las fuerzas militares, y la Autoridad Aeronáutica Civil, la DINAC, para que puedan trabajar y ayudarse mutuamente en la fiscalización y control del espacio aéreo. Atiendan bien de que solamente en la fiscalización y control del espacio aéreo. Todas las demás cuestiones del ámbito civil están excluidos los militares y es competencia específica de la DINAC y viceversa. Todas las cuestiones del ámbito militar está excluida la DINAC y es competencia exclusiva de las Fuerzas Aéreas Militares. Para tener un poco desarrollado el tema de los conceptos, me gustaría explicarles o definirles qué se entiende por contralor. Y contralor no es otra cosa que el control que se ejerce sobre algo, en especial el que se hace desde la administración pública para asegurar el cumplimiento ya sea de un trámite, de una función, de una gestión. Entonces, contralor es una fiscalización ejercida dentro del ámbito administrativo por el poder público. Entiéndase como tal el gobierno, el Estado, en nuestro caso el Paraguay, en sus distintas reparticiones, ¿verdad? Ahora, con respecto a fuerzas aéreas, también me gustaría también dejar bien en claro la definición de las mismas para nuestra materia, cuál es, que consiste normalmente en una combinación de aviones de caza, bombarderos, aviones de transporte, helicópteros y otras aeronaves, con el objetivo principal de resguardar el territorio nacional y eventualmente coadyuvar en la defensa del mismo, junto con las demás armas de las Fuerzas Armadas de la Nación. Eso es Fuerza Aérea. Pasando a otro punto, tenemos que hablar un poco también de dirección y responsabilidad de la Autoridad Aeronáutica Civil.
Y ahí vamos al artículo 339 del Código Aeronáutico, que establece que la persona que fuese legalmente designada para dirigir la autoridad aeronáutica civil, ya sea como director, presidente de consejo de administración u otra denominación dada por la ley, será el representante legal del organismo de aplicación de la misma, con las responsabilidades previstas en las leyes. Entonces, en base al 339 podemos corroborar de que el presidente de la DINAC es el o la persona encargada de ejercer la función de contralor de todo lo atinente a la navegación aérea, espacio aéreo y todas sus adyacencias, llámese aeródromos, aeropuertos, personal de tierra, personal de vuelo, todo lo que vinimos desarrollando hasta ahora. Entonces cae en la persona, para nuestro caso, presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC, que es el órgano de control o el órgano que el Ejecutivo estableció a fin de hacer cumplir las normativas de nuestro Código Aeronáutico. El artículo 340 también establece de que la Autoridad Aeronáutica Civil deberá contar en todo momento con un programa de vigilancia y tener un plan de acción para el ejercicio eficaz de sus atribuciones legales. Y la Autoridad Aeronáutica Civil es la entidad gubernamental y autónoma responsable de la regulación de todos los aspectos de la aviación civil en la República del Paraguay. La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC, para nuestro caso, es la Autoridad de Aviación Civil del Paraguay. Y en tal sentido, pasamos a lo que es la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, o DINAC. Entonces, dicha entidad, conforme ya lo vimos, tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de relaciones internacionales. Ese es el objetivo de la DINAC. Ahora, la misión de la DINAC es la de normar, certificar, vigilar y garantizar que las actividades de la aviación civil, como sus actividades relacionadas, como ser la hidrometeorología, se desarrollen de una manera segura, regular y ordenada, con los más altos estándares de eficiencia en forma sostenible y sustentable. Y acá cabe destacar un nuevo término que entra, cuál es la de hidrometeorología, que tienen que saber de que es uno de los factores esenciales para el vuelo seguro y el desarrollo normal de la actividad aeronáutica. De ahí la necesidad de contar siempre con un sistema de hidrometeorología en cada aeropuerto, que es el encargado de dar las condiciones meteorológicas y de lluvia y condensación, presión atmosférica, vientos, de manera a que los pilotos, en su caso, puedan tomar y arbitrar los mecanismos que según su competencia de la materia sean los más apropiados para el despegue o el aterrizaje con seguridad de la aeronave. La visión de la DINAC también es importante, porque al ser un ente público por excelencia, debe ser capaz de anticiparse a los cambios de la industria en un mercado globalizado, garantizando las condiciones para el desarrollo seguro, ordenado, regular, eficiente, sostenible y sustentable de la aviación civil. Bueno, eso es con respecto a la DINAC. Finalmente, ya terminando nuestro código, el desarrollo de nuestra materia, tenemos las disposiciones finales. Y las disposiciones finales las encontrarán a partir del artículo 341 en adelante del Código Aeronáutico. Y vamos a
leer un poco el 341, que establece que las empresas de transporte que usufructúan autorizaciones para la explotación aérea comercial deberán adecuarse a las prescripciones de este código. Tengan en cuenta que este código viene a sustituir a un código más viejo y tiene vigencia desde el año 2002. Entonces, dentro de las disposiciones finales del código, como primera normativa, encontramos de que todas las empresas de transporte aéreo que operan en el país deberán adecuarse a las prescripciones de este código, de la ley 1860/2002, dentro del plazo de 180 días, por supuesto, del 2002 a la fecha 2020, ya tuvieron que haber hecho todo eso. Prorrogables por 60 días más, a contar desde la vigencia de los reglamentos elaborados por la Autoridad Aeronáutica de conformidad con el artículo 344 de este código que acabamos de ver un poquito más arriba. El 342, también dentro de las disposiciones finales, establece que a los efectos de este código se considera Autoridad Aeronáutica Civil competente a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, o DINAC, también ya repetimos varias veces, o eventualmente a la institución que por ley la pueda sustituir. El artículo 343 establece de que el Poder Ejecutivo podrá crear en el ámbito de la Policía Nacional una rama especializada para prestar servicios en materia de aeronáutica civil, la que actuará en los aeropuertos o lugares afectados a la navegación aérea civil en coordinación con la Autoridad Aeronáutica Civil. Entonces el Poder Ejecutivo está facultado, tengan en cuenta que siempre que encuentren el vocablo podrá, es una facultad. De lo contrario, al vocablo deberá, que es un imperativo. Hasta hoy en día yo desconozco que se haya arbitrado esto, por ejemplo, pero no obsta a la normalidad del código porque es una facultad. Tengan en cuenta, podrá, facultad, deberá, imperativo. Si decía deberá, por ejemplo, tendría que estar implementado sí o sí. 344, artículo 344, establece también de que en el plazo de 180 días, a contar de la vigencia de este código, la Autoridad Aeronáutica Civil procederá a la elaboración y aprobación de los reglamentos a que da lugar el presente código. Hasta tanto se cumplirán los que se hallan vigentes. También ya tuvo que haber sido todo actualizado en base a las reglamentaciones que normalmente sirven para operar los distintos tipos de aeródromos o aeropuertos, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su calidad de nacional o internacional, de acuerdo a su condición de público o privado. Todo está reglamentado. El artículo 345 establece de que este código entrará en vigencia a los 180 días de su promulgación, o sea que actualmente está en plena vigencia. Y el 346 establece dentro de las disposiciones finales de este código que a partir de la vigencia del mismo quedarán derogados, 1, la ley número 469/57, 2, el artículo 340 de la ley 879/81, 3, el artículo 6 de la ley 73/90 y 4, toda otra disposición legal contraria a lo que establece este código. Acá, por ejemplo, podemos decir de que la ley 469/57 era el anterior Código Aeronáutico. La ley 879/81 es el Código de Organización Judicial, cuyo artículo 340 establecía una oficina registral, que era el registro de aeronaves, que actualmente ya está a cargo de la DINAC. Anteriormente era una dependencia del Poder Judicial, específicamente de la Dirección General de los Registros Públicos. Y finalmente, comuníquese al Poder Ejecutivo. Conclusión de esta materia, para que tengan un poco una generalidad de la misma, a través de lo que desarrollamos, principalmente en los conceptos, partes del avión y normativas que regulan el derecho aeronáutico nacional, cabe tener en cuenta que todo ello se hace en función de la situación de ser nosotros, el Paraguay, un país mediterráneo. Eso quiere decir de que no tenemos costas sobre el mar, por lo tanto dependemos en gran medida, en gran manera, del desarrollo de la aviación. ¿Por qué? Porque el sector aeronáutico, especialmente el del transporte aéreo, ofrece muchas ventajas
Y la situación del Paraguay, por lo menos a nivel de América del Sur y por qué no decirlo mundial, dada su condición de corazón de América del Sur, le ofrece muchas ventajas y lo coloca en un lugar estratégico para el desarrollo integral, eficaz y armónico de esta rama. Las prerrogativas surgidas del contexto mundial de aplicar las libertades del aire crearon una oportunidad magnífica para que países como el Paraguay, que carecen del litoral marítimo, tengan otras maneras de reducir esas rémoras en la senda de sus respectivos desarrollos. El Paraguay posee, entre otras oportunidades, la capacidad de explotar su posición geopolítica, pero lo más inmediato es indudablemente la implementación de una autoridad, lo cual ya se logró con el código y la DINAC, capaz de generar el dinamismo que precisa el sector aeronáutico. De ahí en más, solo falta de que el país vaya para adelante en la implementación de todas estas cuestiones, consolidando una autonomía, o sea, habiéndose consolidado una autonomía legislativa con principios didácticos, científicos y doctrinarios, se justifica el despertar de la conciencia a nivel político, de la ciencia jurídica e inclusive educativo, ya que esta disciplina aeronáutica está llamada a formar parte del esquema principal y, por qué no, curricular como materia troncal, entre otras de igual rango, más aún cuando el Paraguay en el sector aeronáutico posee iguales condiciones en cuanto a derechos de explotación de espacio aéreo y de rutas aéreas internacionales. El medio aeronáutico debe constituir el ejercicio de la libertad de circulación al que debe acceder el Paraguay en el contexto mundial, ya que hoy el transporte aéreo se torna como el medio más rápido, seguro y eficaz, comparativamente hablando con otros medios. Bueno, eso es una conclusión que van a tener todito también ahí dentro de lo que es el desarrollo de esta materia en la página, como siempre. Y siendo que con esto terminamos el desarrollo de derecho aeronáutico, me adelanto en decirles que a partir de la próxima clase vamos a desarrollar las unidades que hacen al derecho marítimo, teniendo en cuenta también de que creo que el 22 tenemos nuestra segunda parcial. Entonces, marítimo básicamente es un poco más didáctico que aeronáutico, un poquito más fácil de entender y tiene más dinamismo. Podrán ver o habrán visto de que el derecho aeronáutico es un derecho autónomo, con reglas claras, y que en el Paraguay está poco desarrollado dentro de lo que es el ámbito jurídico. Son pocos los abogados y los estudios jurídicos que se dedican a trabajar en esta rama, pero no obstante tiene un gran potencial y con lo poco que pudimos desarrollar y ver, ya ustedes podrán haberse dado cuenta de ello. Bueno, gracias. Vamos a pasar con el tema de la lista rápidamente para poder cerrar la clase de hoy. Bueno,